La serie en Romanos, estamos en su capítulo 13. Vamos a ver un poquito acerca de pagar los impuestos, de lo que la palabra del Señor nos enseña en su palabra. Amén. Romanos 13, vamos a dirigirnos al Señor en una oración pidiéndole de Él para que nos llene de su conocimiento y de su sabiduría a través de la palabra. Padre, te damos gracias en este precioso momento. Estamos delante de tu presencia, hemos alabado, bendecido tu nombre, te hemos exaltado con todo nuestro corazón, Señor, porque sentimos de verdad ese agradecimiento que hayas dado a tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, que siendo, Señor, pecadores, aún tú moriste por nosotros, Señor Jesús. Nos salvaste, nos limpiaste y ahora podemos vivir para Cristo, vivir para nuestro Padre, vivir una vida en santidad, Señor amado, agradable delante de tu presencia. Señor amado, porque ciertamente hay defectos y hay cosas en nuestras vidas que necesitamos cambiar, Señor. Pero si algo podemos reconocer, mi Dios amado, es que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos cuando venimos ante tu presencia arrepentidos, Señor. Por eso es que en esta hora, mi bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, porque tú eres el que perdona nuestras iniquidades. Por eso, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Y en estos momentos disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, aprender de tu palabra, Señor. Queremos estudiar tu palabra, ir a tu santa palabra para que tú nos enseñes las cosas, Señor amado, que debemos, Señor, hacer, Señor, bajo tu voluntad, mi Dios amado. Gracias te damos porque es por ti que lo que podemos entender y saber lo hemos adquirido, Señor, de ti, de tu palabra, Señor. Te damos mil gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra del Señor en Romanos 13:6. Nos quedamos en el versículo 6. Habíamos estado hablando acerca de las autoridades que Dios ha puesto en la tierra, ¿verdad? Como las autoridades civiles, a las cuales nosotros como hijos de Dios tenemos que respetar, honrar, ¿verdad? Como dice, honrar al rey. En este caso, pues no hay un rey, pero hay un presidente, gobernadores, y así sucesivamente, ¿verdad? Todos los que van componiendo la Cámara de Diputados y todo eso, las leyes que se ponen, ¿verdad? Aunque también pudimos ver que no porque se dé una ley que vaya en contra de la palabra de Dios, nosotros como cristianos estamos obligados a cumplirla, porque nada es más importante que la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor es sabia y nos dice en qué cosas nosotros tenemos que someternos a las autoridades. Amén. Así que acuérdese que todas estas cosas que están escritas en la palabra de Dios se cumplirán. Dice la palabra del Señor que no desde la J hasta la tilde, o desde lo primero, desde el A del abecedario hasta la Z del abecedario, se tiene que cumplir la palabra del Señor. Así que si la palabra del Señor dice que la maldad se va a aumentar, nosotros por más que la reprendamos, la cancelemos, la atemos, nunca lo vamos a poder hacer, porque la palabra del Señor lo dice. Y todo lo que está escrito en la palabra del Señor se tiene que cumplir. Por eso cuando Jesucristo vino, Él cumplió, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin de la ley, para que se cumpliese la palabra del Señor. Todo lo que se había profetizado acerca de Él en el Antiguo Testamento, todo se cumplió al pie de la letra. Por eso Jesucristo dijo cuando estaba crucificado en la cruz, consumado es. Por eso es que nosotros como cristianos también tenemos que cumplir esa palabra que el Señor nos ha dejado, nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Amén. Seguimos entonces en
en el capítulo 6 de Romanos, dice la palabra del Señor: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Estábamos estudiando acerca de las leyes civiles, que debemos de respetarlas, pero también dice que las leyes, ¿verdad?, son puestas por nuestros gobernantes. Y esos gobernantes, esas autoridades son puestas por Dios. Dios, desde el principio de cuando Él hizo el mundo, ¿verdad?, todo lo puso tan perfecto, tan correcto. Nada se sale de lo establecido, sino el hombre que fue creado a imagen de Dios, pero con una voluntad propia. Porque si usted se da cuenta, hermano, cada animal respeta la ley que Dios le puso. Las vacas y los bueyes tienen vaquitas, becerritos. Los peces tienen pececitos. Los perros tienen perritos, ¿verdad? Los gatos tienen gatitos. Los manzanos dan manzanas, ¿verdad? Los árboles de bayas dan respectivamente sus moras, sus frambuesas, sus cerezas. Todo es conforme al propósito que Dios hizo. Todo lo que Dios le puso límite al mar, y el mar no puede salir de ahí. Y usted dice: ay, hermana, entonces ¿por qué ahí se sale el mar? Y todo, porque son temblores, tsunamis, porque son temblores que se hacen en el centro de la tierra. Y si hay un temblor, del mar, y si hay un temblor adentro del mar, se expande. Entonces por eso mismo provoca que las olas salgan, pero vuelve de regreso otra vez a su lugar. La palabra del Señor dice que Él puso límites al mar cual no serán traspasados, aunque también escrito está que el mar se moverá de su lugar, ¿verdad? Pero todo conforme al propósito y la voluntad del Señor. Entonces, cuando vemos todo lo que Dios hizo tan perfecto, tan correcto, le puso leyes a la naturaleza. Las plantas no se mezclan con los animales no se mezclan entre animales diferentes de su especie. Nunca podemos ver a un perro y a un gato teniendo perrigatitos, ¿verdad? Porque violarían la ley establecida por Dios. Sin embargo, el ser humano ha violado y ha traspasado la ley de Dios. En lo que vemos, ¿verdad?, en estos tiempos, el homosexualismo. Dios no hizo la palabra de Dios no dice: e hizo Dios al hombre y lo trajo a Adán. No, Él dijo: hizo Dios a la mujer y la trajo a Adán. Si no, en ese caso, ¿verdad?, hubiese traído otro Adán y lo hubiera dado al varón, o un varón y lo hubiera traído a Adán. La palabra de Dios no lo dice así. La palabra de Dios no se equivoca, mi hermano. Somos nosotros como seres humanos que violamos la ley de Dios, que traspasamos la ley de Dios, y por tal consecuencia el juicio de Dios viene sobre la tierra y sobre los moradores de ella. La palabra de Dios es específicamente tan sincera y tan veraz con el hombre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos todas esas leyes que Dios puso, ¿verdad?, ahora nosotros vemos las leyes terrenales, en las cuales nosotros podemos ver, en este tema vamos a hablar sobre el pagar los impuestos. Pero si hay algo de lo que Dios estableció a la iglesia, a los hijos de Dios desde el Antiguo Testamento, hermano, hermana, fue Dios el que estableció pagar los diezmos a Dios. Tal vez usted me dice: bueno, hermana, esta clase sobre pagar impuestos no es sobre el diezmo. Pero para hablar acerca de lo que Romanos dice, acerca de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hay dos lados: el lado A, el lado B. Aquí podemos entrar en
en este estudio acerca de que Dios impuso, ¿verdad?, a sus hijos, al pueblo de Israel, a pagar el diezmo. Y esto vamos a empezar a verlo en Levítico 27:30. Vamos a leer. Levítico 27. ¿Lo tienen? La palabra del Señor dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Vamos a leerlo una vez más. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Dios puso, ¿verdad?, como un mandato de lo que es de Él para el pueblo de Israel. En ese entonces se acostumbraba a dar el diezmo, ¿verdad?, de las cosechas, de lo que el pueblo sembraba, cosechaba. Las primicias de los frutos eran para Dios, lo mejor para Él. Entonces, cuando Dios mandó esto, todo el pueblo de Israel sabía que Dios lo había mandado. Pero para esto, como yo creo que casi todos en la iglesia cristiana saben lo que es el diezmo. Y si no saben, se sospechan porque siempre hay sobres y siempre ponen y siempre hay una pregunta: ¿y para qué hay sobres? No, pues son para dar los diezmos, las ofrendas. Y como no podemos cerrar los ojos y decir: ay, esto no pasa el día de hoy. Pero en el tiempo de antes había uno que otro israelita, pasaba por alto igual. Hacía como que ay, ¿a poco sí? ¿A poco? Ay, que diezmar, ¿a poco? Yo ni sabía, fíjate. En este entonces es lo mismo. La palabra de Dios nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma. Y como había antes en el tiempo pasado, hay en el día de hoy. Pero déjeme decirle, hermano, por qué a veces hay extremos. Siempre hablando desde todo el capítulo de Romanos, estamos hablando de que tenemos que vivir en un equilibrio. Porque hay extremos. Hay hermanos tal vez que en iglesias, que vienen de otras iglesias y dicen: es que allá nos sacaban todo. Que ofrenda para esto, que ofrenda para el otro, que ofrenda para el templo, que ofrenda para el techo, que ofrenda para el baño, y el baño seguía igual, el techo seguía igual y todo seguía igual. ¿Y dónde se iba el diezmo, verdad? Y porque ya los defraudaron en un lugar, ya vienen a otra iglesia y ya no quieren diezmar. Entonces, no todos son iguales. No porque todas tus primas y todas tus tías sean de cabellera larga y rubia y tú sales morenita y pelo negro y corto y nomás no te crecen, no quiere decir que no seas parte de ellos o ellas sean parte de ti. Todos somos cristianos, pero no todos hacemos la voluntad de Dios. Vamos a ver acerca de estos diezmos. ¿Cuál era el propósito para que los israelitas diezmaran? Porque todo tiene su propósito. No es porque es de Jehová y Jehová no tenía allá arriba en el cielo y habría que darle lo mejor de la tierra para que Dios le tuviera para comer. No, vamos a ver por qué era el que Dios había puesto
esta ley, ¿verdad?, sobre el pueblo de Israel. Para esto vamos a ver en Números 18, del 21 al 32. Quisiera que pusiéramos atención para qué eran los diezmos. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas le ha dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofrecerás también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibiráis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, y de todo lo mejor de ellos ofreceréis a la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeráis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubieres ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. La palabra del Señor nos habla aquí acerca de los levitas, de la tribu de Leví. A cada tribu le fue dada heredad, pero la tribu de Leví no recibió heredad. ¿Cuál era su heredad del pueblo de los levitas, de la tribu de los levitas? Jehová era su heredad. A ellos no les fue dado heredad, porque ellos ministraban en el tabernáculo. Como tal leímos, ¿verdad?, qué es lo que ellos deberían hacer. Por lo cual el pueblo de Israel tendría que traer la ofrenda al tabernáculo de Israel. Tenía que traer esa ofrenda para que los sacerdotes, para que los levitas que ministraban en el tabernáculo tuvieran para gastar en lo que era todo el tabernáculo, tanto desde las ofrendas, ¿verdad? Ellos comían hasta como gastaban para comprar todo lo que necesitaban en el tabernáculo. Porque en este tiempo nosotros entendemos, ¿verdad?, que había en el tabernáculo sacerdotes que ministraban en el templo. En ese tiempo ellos no trabajaban, ellos tenían que vivir de lo que las ofrendas del pueblo le traían. Como tal, los becerros, los carneros, todo lo que el pueblo traía, la harina como ofrenda de gratitud, y todas las ofrendas que el pueblo traía, era, ¿verdad?, para que el sacerdote administrara. Entonces nosotros vemos que
que la heredad que los levitas recibieron eran los diezmos que el pueblo daba. Ellos tenían que recibirla porque Dios tenía todo tan en orden que de eso ellos vivían. Si el pueblo no traía ofrenda, ¿qué comían los sacerdotes? ¿Verdad? Entonces, en ese tiempo había el gobierno de Dios. Ese gobierno era un gobierno teocrático. Teo de Dios y crático gobierno. Gobierno teocrático significa gobierno de Dios. Entonces, Dios no tenía un representante en la tierra para que pusiera las leyes. Dios mismo daba las leyes. Entonces, cuando uno de los israelitas hacía fraude, como que se hacía, como que no sabía que tenía que dar el diezmo, ¿verdad? Dios por eso les habló en Malaquías. Yo creo que casi todos nos sabemos ese versículo bíblico, ¿verdad? Malaquías 3, desde el 8, que Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Obvio que a Dios nadie le puede robar, ¿verdad? Pero Dios estaba haciendo énfasis en el diezmo que era una obediencia para que el sacerdocio, ¿verdad?, se mantuviera de él. Vamos a ver aquí en Malaquías, ¿verdad?, para que si hay algo que necesitamos, ¿verdad?, leer con más entendimiento, nosotros lo entendamos mejor, porque hay a veces que nosotros sí leemos las escrituras, pero a veces no las logramos entender. Entonces, perdón, Jeremías, yo dije Malaquías. En Malaquías vamos a leer, ¿verdad? Malaquías 3, y vamos a leer desde el 8. Amén, ¿lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Entonces esas personas que decían, ay, ¿a poco sí? ¿Verdad? Yo no sabía. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Fíjese, hay algo tan veraz en la palabra del Señor, que Dios mismo es el que maldice. Muchas veces no alcanzamos a entender por qué pasan cosas en nuestra vida y decimos, Señor, no me rinde el dinero. Pero ciertamente no es porque, hermanos, yo la otra vez les estaba comentando, la persona que no diezma es porque no ha tenido el entendimiento, no le alcanza a entender por qué lo tiene que hacer. Y fíjese que aunque suene como, no sé cómo lo van a interpretar, como si yo se lo diga, mejor que no lo dé si no lo entiende. Porque no le es pecado. Le es pecado cuando sabe lo que es y no lo hace. Y cuando no entiende, cuando no sabe lo que es, está sin conocimiento, no entiende. Pero el que sabe lo que es y no lo da, sí le es pecado. Aún vamos a ver más adelante en el mismo libro de Romanos, ¿verdad? Todo lo que se hace por fe. Entonces, ahora vemos que el que entiende y sabe y no lo hace, como el pueblo de Israel aquí estaba haciendo, miren lo que Dios hace. Porque no podemos llegar un día ante la presencia del Señor y decir, ay, Señor, es que yo no sabía esto de tu palabra. Ay, no, me era desconocido. La palabra del Señor está abierta, solo es que la leas y que la entiendas. O no vamos a poder llegar ante la presencia del Señor y decirle al Señor, es que yo nunca tuve para comprarme una Biblia. O sea, pretextos. Pero cuando no entendemos lo que es el diezmo, se te pasa porque no sabes. Pero cuando sabes y no lo haces, entonces sí. Ahora,
Dios mismo aquí dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, fíjese, la nación toda, dice, me habéis robado. Entonces aquí aquí Dios les dice a su pueblo, traer, dice. No es que el pastor lo va a mandar a buscar el diezmo, ¿no? ¿Qué dice? Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Qué casa? En el templo, hermano. Muchas veces nosotros decimos, Señor, dice tu palabra, yo diezmo, Señor, y no me va a hacer falta de comer nada, porque la palabra del Señor dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Cuál casa, hermano? No es tu casa, es la casa de Dios. Ciertamente Dios, dice la palabra del Señor, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, que de verdad que no tenga nada que comer. No es que nosotros, ya está. Hermanos, si hay algo que nosotros podemos entender y que la palabra se nos abre nuestro entendimiento, que podemos ver que la palabra del Señor es fiel y nosotros, si cumplimos la palabra del Señor, Él tiene cuidado de nosotros. Pero aquí muchas veces malinterpretamos. ¿Por qué yo digo esto? Porque hubo un tiempo que yo oré así. Yo decía, Señor, si nosotros diezmamos, si yo diezmo, no va a hacer falta nada en mi casa, porque así lo dice. Y aún Dios dice, probadme en eso. Pero fíjese que lea bien con entendimiento. Por eso yo quería que viniéramos a leer aquí. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? ¿En qué casa no iba a faltar? ¿En qué? En el templo, en el tabernáculo de Jehová. ¿Lo leemos otra vez para que lo entendamos mejor? Léalo. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, la palabra del Señor es tan verdadera cuando habla acerca de que en la casa del Señor no va a hacer falta. Usted me dice, hermana, pues si ahora no son los tiempos de antes, ¿por qué tenemos que traer el diezmo, verdad? Porque Dios estableció. Yo le pregunto una cosa, si nosotros viviéramos ahora sí que por fe, en el sentido de que nos sentamos en una casa o allá afuera, en la calle, y decimos, Señor, por fe declaramos, por fe recibimos, por fe lo pedimos, que a nosotros nos van a dar la iglesia con sillas, con instrumentos, con tañedores. Es más, empezamos a hacer una lista al Señor de todo lo que queremos, ¿no? Y nunca diezmamos, y nunca ofrendamos. ¿Qué es lo que vamos a recibir ahí, aunque estemos sentados ahí en la calle pidiendo por fe? Díganme. Hay algunas cosas que se reciben por fe, pero hay otras cosas que se reciben por la sabiduría del hombre. En algunas cosas hay que usar la fe y en otras hay que usar la sabiduría, hermano. La sabiduría que Dios nos ha dado para actuar en su palabra. Usted no se puede sentar ahí en la calle y la Biblia en el pecho y decirle, Señor, lléname de tu sabiduría, y declaras y confiesas y decretas, lléname, y ya por eso el Señor te va a hacer sabio. Pues fíjate, hermano, que estás perdiendo el tiempo. Ese tiempo deberías aprovecharlo en estudiar la palabra para que ahí el Señor te llene de su sabiduría. ¿Cómo te vas a llenar de su sabiduría si no lees su palabra? En algunas cosas hay que usar esa sabiduría para saber cómo leer la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué ahora los diezmos se traen? Para que haya, ¿qué dice? El alimento en su casa, que no escasee su palabra, y que haya, si hace falta una silla para comprarla con el diezmo que tú puedes dar, con eso se puede comprar.
¿O usted dónde cree que han salido las cosas que vamos poco a poco aprovechando para que la obra del Señor se levante? ¿No es acaso de vosotros mismos? ¿Verdad? Entonces el Señor mismo dice que lo que se da del diezmo es para su casa, ¿verdad? Yo, hablando con mi esposo, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos platicamos acerca de la palabra del Señor. Él me dice a veces, mira, estaba estudiando y mira, vi esto. O yo le digo, mira, yo estaba estudiando y vi esto. Y esto así, nos hablamos mutuamente, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, mi esposo tiene un trabajo, ¿verdad? Y tiene el tiempo para estudiar. Quizá no todo el tiempo como debiera tenerlo. Cuando una persona se dedica a estudiar la palabra de Dios, un pastor lo tiene que hacer. Pero lamentablemente a veces no es fácil trabajar y estudiar al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, mi esposo tiene un trabajo y tiene el tiempo para estudiar, aunque debería estudiar más todavía, porque es el pastor. Pero aun cuando el pastor, la congregación no puede venir a decirle aquí, no nos estás dando la palabra, no nos estás enseñando correctamente, si el pastor llega del trabajo y apenas tiene tiempo para comer y apenas tiene tiempo para estudiar y venirse rápido al servicio. Entonces, fíjese, hermano, por eso es tan importante valorar al pastor que se dedica a estudiar la palabra del Señor. Créanme que no es fácil. Hay a veces que uno busca en el diccionario, ¿no? Yo voy buscando en el diccionario y esta palabra aquí y cómo entra aquí y cómo quiere decir esta palabra. Y hay a veces que ya es tarde y mi esposo todavía sigue ahí y me dice, es que esto no lo puedo dejar. Pues digo, pero lo tienes que dejar porque hay que irnos o hay que salir o hay que... ¿verdad? Porque son cosas que cuando uno entra a la palabra a estudiar es tan hermoso cuando uno va descubriendo cosas. Pero en sí, cuando hay pastores que viven del ministerio, ¿verdad? Que porque no tienen un trabajo o porque están de tiempo completo en el ministerio, de ahí de esos diezmos le pagan al pastor un salario. Pero no porque ya le vayas a dar un sueldo al pastor, ¿verdad? Ahora el pastor me tiene, ¿verdad? Como yo le pago, me tiene que cumplir lo que yo le pida. Eso tampoco es. Por eso hay iglesias bien desequilibradas, hermano, que no ponen en balance lo que es la palabra del Señor, el gusto que uno quiere tener, los diezmos que se deben de dar, y por lo cual el Señor, como yo le pago los diezmos, me tiene que dar lo que yo pido. Tampoco es así. Déjeme decirle que no porque usted diezma, el Señor le va a cumplir a usted sus deseos y sus sueños. Olvídese usted de eso, hermano. Nosotros estamos para cumplirle al Señor sus sueños, sus visiones, sus deseos y todo lo que usted quiera. Cumplirle al Señor, pero no para que el Señor nos cumpla a nosotros nuestros sueños, visiones y todo lo que nosotros queramos, no. Déjeme decirle que no. Dios ve la obediencia, la disposición en tu corazón, y Dios mismo recompensa tu labor. Pero no porque nosotros quieramos. El Señor tiene que cumplir lo que nosotros queramos. No, Señor, no. Entonces, aquí el Señor, Dios mismo, está hablando al pueblo, ¿verdad? Y le recrimina, ¿verdad? Le habla al pueblo. Hay, como hablando en este equilibrio del pastorado, hay personas, hermanos, que aún, fíjese, en este tiempo dice, ay, es que a mí Dios me reveló que yo no tengo que diezmar. ¿Qué, hermano? Dios no tiene hijos favoritos. Déjeme decirle que hay personas que piensan de esa manera. Ay, es que Dios me dijo que yo no tengo que diezmar porque soy levita. Olvídese, usted también tiene que diezmar, aunque sea levita, aunque cante, aunque toque, aunque dance. ¿Por qué? Porque es mandato del Señor. Entonces, Dios dice, ¿verdad? Me han robado. Y al desobedecer una ley de Dios, hay un castigo por violar la ley de Dios.
Así como cuando se violan las leyes terrenales, hay un castigo por violar una ley terrenal. Entonces, cuando los israelitas fraudeaban y se desviaban, ¿verdad? O robaban el diezmo, este concepto de que Dios había establecido el diezmo, venía todo el diezmo venía tesoro del templo, para que el templo se sostuviera. Pero, como le digo, si nosotros vemos el tiempo pasado y el tiempo presente, había también los sacerdotes que no ministraban bien el tesoro del tabernáculo. Como hoy en día hay también quienes no tienen cuidado del diezmo del Señor, los pastores. Hermano, no es fácil. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en esta iglesia. Sea mucho, sea poco, hay que darle gracias a Dios. Déjeme decirle que los diezmos no es para mí, no es para el hermano Luis, es para el templo del Señor. Y es difícil a veces, las primeras veces que yo tenía que hacer la tesorería, ¿no? Yo tenía que contar los sobrecitos y todo, y no quería que me faltara un pesito, y si me faltaba uno volvía a contar, y a veces contaba, y entonces me decía mi esposo, pero ¿qué tanto cuentas, mujer? Y yo digo, es que yo quiero que todo salga bien, porque $1 que haga falta, yo sé que todo va a caer sobre mí. Y por eso siempre tiene que haber en la tesorería una libreta. Se gastó $1, pues $1. Se gastó $2, $2. Para que no haya, ¿verdad?, en qué pensar. En los tiempos de Israel, en esos tiempos, cuando le robaban al Señor también, había también sacerdotes que robaban del templo del Señor. Había quienes se aprovechaban y como en el tiempo de Elí, que los hijos, ¿verdad?, agarraban de la grosura de los animales y se engordaban ellos mismos, ¿verdad? Y no hacían bien el trabajo del Señor. En el tiempo de hoy pasa igual, por eso le digo que a veces hermanos que vienen de otras iglesias, ay, porque allá me robaban, ahora yo no quiero que aquí no sueltan ni un peso. Entonces vemos el equilibrio en el que tenemos que vivir. Déjeme decirle, hermano, ¿quién es el que va a dar cuenta al Señor del diezmo? Si usted lo dio, usted ya está cumpliendo en obediencia al Señor. El pastor, los que ministran, los que el dinero cómo lo esparcen, cómo lo administran, qué compran, lo malgastan, qué hacen. Si usted diezma y usted dice, Señor, gracias porque hoy tú me diste para darte, ¿verdad? Entonces, usted se siente en paz, se siente contento porque hace la voluntad de Dios. Pero si el pastor se está robando el diezmo y la ofrenda, ¿quién es el que le va a dar cuenta? Es Dios, es a Dios el que le tiene que dar cuentas. Entonces, vemos que es un trabajo tan delicado el llevar la tesorería del Señor, ¿verdad? Entonces, había corrupción con el dinero del templo. ¿Lo habrá ahora en la casa de Dios? ¿Cómo podemos ver que también había fraude en la casa de Dios en los tiempos de Jesús? ¿Usted qué cree, hermano? ¿De dónde cree que salieron las 40 monedas que le dieron a Judas por vender a Jesús?
De la iglesia. Porque eran los... ¿De dónde usted cree que.? No crea que los sacerdotes trabajaban. No, ¿verdad? ¿De quién salió? Del pueblo. Imagínense. Había fraude. Y hay fraudes a veces en las iglesias de ahora. No quiero decir que todos, hermanos, pero de que hay pastores conforme al corazón de Dios, hay pastores también que les gusta. Es lastimoso, hermano, pero tenemos que ver en estos tiempos cómo muchas veces el enriquecerse de los diezmos ilegítimamente es un pecado. Robar es robar, hermano. Entonces, el hecho de que haya abuso en la obra de Dios ¿hay excusa para nosotros para no dar a Dios? No, exacto, no. El hecho de que haya abusos en la obra de Dios es que ya no debemos de dar, no. Porque también Dios sabe, todas las cosas las traerá a la luz. Entonces, si vamos aquí a Mateo 22:15, fíjese cómo, entrando ahora en los impuestos, cómo le preguntaron a Jesús para tentarlo, los fariseos, ¿no? Mateo 22:15 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Fíjese, tentones. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hijos del Altísimo? Así dice. ¿Cómo les dijo? Hipócritas. ¡Ay! Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo la ven? Vinieron a tentarle, vinieron a decirle: hay que pagar impuestos, hay que darle al César lo que es de César y ¿qué? ¿O qué vamos a hacer? Era una pregunta para tentarlo. Porque si él decía no, imagínense, ¿qué iban a hacer los de ¿cómo se llama? ¿Qué era con los cobradores de impuestos, ¿no? Que es como violar una ley, ¿no? Y si les decía que como diciendo en este entonces, la iglesia tiene que pagar impuestos. Hay iglesias, hermano, que a veces se van a los extremos y no lo hacen. Enseñan que no lo deben de hacer. Entonces, ¿cómo se dicen que son hijos de Dios si obedecen y no pagan? Fíjese que aún los políticos hasta se saben esto del versículo. Es la única parte de la Biblia que recita bien: al César lo del César y a Dios lo de Dios. Entonces, Dios, ¿verdad? En su infinita
perfecta voluntad, Él sabe cómo equilibrarlo todo. Y Él aquí dice, el Señor Jesús le dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pagad impuestos, dar los taxes, pagar los taxes, pero también diezmar. Fíjense, yo le voy a hacer una pregunta para los que pagan taxes aquí. Hay algunos que dicen, es que si yo gano mucho me quitan todo, ¿verdad? Pero yo les pregunto, ¿lo pagan aunque sea así, lo pagan o no? ¿O van ustedes a pelear con el tío Samayar? ¿Qué hacen? Simplemente lo dan. Simplemente se paga al César, ¿verdad? Ah, pero le dicen dar el diezmo. Ay, ¿por qué? A ver, ¿dónde dice? ¿Esto no es del Antiguo Testamento? A ver, muéstremelo en el Nuevo Testamento. A ver, aquí. Entonces, a Dios sí le podemos recriminar, pero al César no. ¿Cómo la ven? ¿Qué es lo que dice Dios? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo le digo, hermano, usted a veces cuando va usted a comprar algo a la tienda y usted le dice, compró esto, compró esto, compró esto, compró esto, y al último le ponen su tax, ¿verdad? Para que pague. ¿Y usted qué le dice a la tienda? ¿Por qué? ¿Por qué 8.50 de tax? ¿Por qué 3.30 de tax? ¿Usted va y le recrimina? Usted simplemente lo suelta. Pero cuando Dios dice, da el diezmo, ¿usted qué hace? ¿Lo da así también como paga? ¿O se le pone a recriminarle a Dios? ¿Por qué? Fíjese las cosas que son hoy en día. Entonces, vemos pues que aunque los impuestos sean injustos, los pagamos. Pero con Dios a veces sí peleamos. Yo le digo una cosa, hermano, Dios no nos va a pedir más de algo que nosotros no podamos dar, porque Dios es justo. Así como también si los pastores están haciendo mal uso de los diezmos, a Dios le tienen que dar cuenta de lo que están haciendo. Entonces, en 1 de Timoteo 6:10, vamos a ver, espero que estemos entendiendo, ¿verdad? Esta palabra. 1 Timoteo 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe fueron traspasados de muchos dolores. La palabra del Señor, hermano, aquí dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que sea el dinero el mal, es que es el amor al dinero. Déjeme decirle, hermano, que hay personas, pastores, ministros, a veces evangelistas, que buscan lo suyo, buscan enriquecerse, van de iglesia en iglesia pidiendo, se enriquecen a sí mismos. De eso darán cuenta a Dios, hermano. La palabra de Dios aquí claramente dice que por el amor a las riquezas, por el amor al dinero, se extraviaron de la fe, hermano, y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, la palabra del Señor es tan clara. Por eso, hermano, hay un evangelio de la prosperidad que dice que todos tenemos que vivir siendo ricos, porque Jesús era rico. Ya hemos explicado muchas veces, Jesucristo no era rico, hermano. ¿Cómo Jesucristo, siendo rico y teniendo una mansión en Capernaum, ropa finísima, le dijo a este joven rico: vende todo lo que tienes,
Dalo a los pobres y ven y sígueme. Entonces Jesucristo, rico, un montón de pobretones siguiéndole a Él. No, hermano, Él habitaba, comía con las prostitutas, decía. Usted imagínese, Él era rico pero en misericordia, Él era rico pero en humildad. Él era rico en la abundancia de la palabra de su Padre. Hermano, no era una persona rica. No podía contradecirse el maestro, el rabí, de decirle al mundo, ¿verdad?, que todas las riquezas deberían ser repartidas para los pobres y él bien rico. No, hermano. Él se hizo a semejanza de hombre y vivió como en los de su tiempo. Jesús, imagínese, Jesús era una persona tan humilde. Usted se imagina una persona que siempre estaba acostumbrada a las riquezas y todo. Se iba a ir allá a vivir con los pescadores. No, hermano, Jesucristo era una persona. Fíjese, yo le voy a dar unos ejemplos. Cuando Jesús nació, cuando lo fueron a presentar al templo, María y José llevaron unos palominos. Si usted va y estudia, por eso estudia, hermano, si usted va y estudia, las personas que traían unos palominos eran de una estabilidad económica media. El que traía harina, hermano, pues porque estaba pobre. Y el que traía sus becerros y sus cabritos era porque tenían dinero. Sí, Jesucristo era el rey. A él se le dio el oro, incienso y mirra, pero vea los significados que son el oro, el incienso y la mirra. Entonces, claramente nosotros podemos ver que Jesucristo fue una persona que vino. La palabra misma del Señor dijo, dejó su trono y su gloria, su riqueza no era de este mundo. Él dice que el Hijo del Hombre no tuvo donde recostar su cabeza. Las zorras mejor tenían sus guaridas, las aves mejor tenían sus nidos, y él vino a nacer en un lugar donde comen los animales. En las tarjetas de Navidad se mira bien bonito, ¿verdad? El pesebre bien adornadito, pero no era así. Era un lugar donde olía mal, un establo donde había suciedad de animales. Y el rey vino a nacer ahí, como también en un lugar apestoso, sucio como era nuestro corazón. Vino a nacer ahí el rey también. Por eso, hermano, el evangelio de la prosperidad, yo he oído muchas predicaciones así, donde dicen que ya nosotros no tenemos que ser pobres. Pues entonces la palabra de Dios se contradecirá decir varios versículos donde habla de los pobres, de los menesterosos. ¿O son las personas que predican que se contradicen? Donde dicen que todos los que vienen al evangelio tienen que ser prosperados. Imagínense, yo he escuchado una predicación donde decía que todos los hijos de Dios no tenían que vivir en la pobreza, y que todo el mundo se iba a convertir y que todo el mundo iba a vivir en la abundancia. Entonces imagínense, si todos se convierten, ¿quién va a querer hacer el trabajo del albañil? ¿Quién va a hacer el trabajo del barrendero, del que junta la basura? ¿Para el inconverso? No, hermano. Dios habla de una riqueza espiritual, no de una riqueza material, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males.
déjeme decirle que si esos apóstoles, esos predicadores de la prosperidad, quizá pueden tenerlo todo, decretarlo para sus vidas, tener todo y vivir endeudados, vivir en la miseria espiritual, pensando que con decretarlo y con hablarlo y con declararlo ya lo van a tener todo. Pues entonces, ¿para qué necesitan a Dios? Si con declararlo, con decretarlo ya lo tienen todo. No lo es así, hermano. Volvamos a Romanos 13:7 y dice: pagad a todo lo que debéis, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Cuando aquí dice pagad a todo lo que debéis, está hablando a toda clase de deuda, hermano, porque qué feo es un cristiano endeudado. No es buen testimonio, hermano. El que a tributo dice, hay que pagar, a veces tributo, en algunos lugares hay que pagar la estadía por estar en esos lugares. Al que impuesto, impuesto. Hay a veces que cuando nosotros salimos de la ciudad de Nueva York, ¿verdad, hermano Luis? Habría que ir por allá por Maryland, habría que pagar los toles. Nosotros no, yo soy hijo de Dios, a mí no me cobren. No, hermano, hay que pagar. No paga, no pasa. No paga su ticket. Viene pagando lo triple de lo que le debía o más. No se puede, hermano. Hay que honrar a las autoridades. Entonces, ay, que es injusto, ya están subiendo al puente. Pues no pase, si no quiere pagar. Y si pasa, pues pague, hermano. No tenemos que ser así. Ok, entonces, había en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Donde los publicanos, ¿quién era un publicano? Sus discípulos, Mateo, ¿verdad? También el chaparrito, Saqueo, ¿verdad? Era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Que cobraba más. Chaparrito, entonces, cobraban más de lo que era, ¿verdad? Por eso es que Saqueo dijo, cuando él se convirtió de corazón, dijo, de veras me arrepentí, y ahí se vio un fruto del nuevo nacimiento. Dijo, voy a regresarle. ¿Cómo ve? Dice, no no lo que le debo, sino cuadruplicado, dice. Ese sí que estaba arrepentido, porque dijo, yo robé, yo pago, ¿verdad? Ese es el verdadero arrepentido. El que está arrepentido da frutos de verdadero arrepentimiento. Entonces, el propósito de la ley es el conocimiento del pecado. Porque dice aquí, no debéis nada a nadie sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Nosotros, hermanos, no tenemos que deber nada a nadie, sino el amarnos. Si hay una deuda que Dios nos permite tener, es la deuda del amor. ¿Cuánto te debo? Mucho amor, hermano. Le debo, estoy endeudado con ustedes, con el amor de Dios. Tengo que amarlos, hermano. No por obligación, sino porque Dios ha derramado en nuestro corazón el amor por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso el que tiene el Espíritu de Dios sabe amar, pero el que no tiene el Espíritu de Dios no conoce el amor de Dios, hermano. A todo mundo busca, no está contento con nadie, todo le parece mal, todo le parece sospechoso. Pero el que ama, hermano, ha cumplido la ley, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. El cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo, no vas a adulterar, ¿verdad? No vas a matar, no lo vas a robar, no vas a levantar falso testimonio, no lo vas a codiciar, no vas a envidiar. Porque dice que el amar a tu prójimo como a ti mismo es el cumplir, ¿verdad?, la ley. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nadie, hermano, nadie podía cumplir la ley.
Jesús la cumplió. Pero ¿qué había en Jesús? En el sacrificio de Jesucristo. Él vino a cumplir la ley. Él murió por nosotros. Él fue perfecto en su camino. Y nosotros antes no podíamos cumplir la ley. Pero ¿sabe quién sí puede cumplirla? El que de verdad ha nacido de nuevo. Porque en el amar al prójimo hemos cumplido la ley. Entonces, cuando en la iglesia de hoy puede aborrecer a su hermano, ¿qué pasa, hermano? Se engaña a sí mismo. Una persona que se dice ser cristiana y aborrece a su hermano, se engaña a sí mismo, es lo que dice la palabra del Señor. Y es mentiroso. Entonces, dice la palabra del Señor en 13:11, Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aquí no está hablando de la salvación de la salvación que Dios nos da, del nuevo nacimiento, sino que está hablando por tener ese nuevo nacimiento, dice la salvación, ¿verdad? De la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque si en ese tiempo Pablo decía, ya está más cerca, ahora ¿cuánto más? Y muchos dicen, duermen, ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué, hermano? Porque hay muchos que todavía están pecando contra Dios, aborreciéndose unos a los otros, codiciando uno de los otros, envidiándose unos a otros. Ya es tiempo, dice la palabra, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y aquí la noche es símbolo de pecado, es símbolo de maldad. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Efesios 6:10 nos habla acerca de las armaduras de Dios para nosotros que nos vistamos, ¿verdad? El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el calzado presto del evangelio. Nos habla el Señor. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Esto se está refiriendo. ¿Se da cuenta cómo dice ya es tiempo de que nos levantemos del sueño de todas estas cosas? Desechemos, dice, las obras de las tinieblas. Aquí la palabra glotonerías era de las fiestas y celebraciones, reuniones sociales de los que hacían, ¿verdad? En este tiempo, que después se convertían en lujurias y lascivias. La palabra lascivia, hermano, eso me sorprendió cuando estaba estudiando. La palabra lascivia viene del griego koité, que significa relaciones sexuales hombre con hombre y mujer con mujer. En sí lascivia tiene significados de todo lo que es sexualmente hablando, pecados sexuales. Pero en sí cuando está hablando aquí está hablando de esto. Imagínense Pablo hablando a la iglesia de esto. ¿Cómo está hoy en día? Porque la palabra es para hoy también. La iglesia. ¿Qué es lo que dice entonces? Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveéis para los deseos de la carne. Aquí, obvio está hablando, ¿verdad? Metafóricamente. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cómo era el Señor Jesucristo? Pacífico, humilde, veraz. Vistámonos del Señor Jesucristo. Hermano, por eso es que claramente la palabra del Señor nos dice qué es lo que nosotros tenemos que andar,
cómo andar y qué desechar. Cuando dice no proveáis para los deseos de la carne, no proveamos para los deseos en nuestras concupiscencias. Porque muchas veces dicen, ay hermano, ¿y por qué no puedo fumar? ¿Y por qué no puedo bailar? ¿Y por qué no puedo tomar? ¿Por qué? Mira hermano, si a ti te gusta hacer esas cosas, no eres de verdad nacido de nuevo, ¿verdad? Cuando un cristiano todavía le gusta andar en parrandas, fiestas, borracheras, lascivias, orgías, más bien no debería estar en la iglesia. Porque ¿qué diferencia habría entonces entre el mundo y la iglesia? Si todavía te gusta hacer las cosas que el mundo practica, déjame decirte, eres del mundo todavía. Y todo el que es amigo del mundo, usted lo sabe completar el versículo, es enemigo de Dios. Así mismito. La palabra del Señor es tan clara, y si aún aquí nos habla, ¿verdad?, cómo nosotros debemos de vivir, porque todo esto fue de deberes cristianos. Cómo tenemos que respetar las leyes, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que respetar, cómo tenemos que aún pagar los impuestos, cómo tenemos que hacer las cosas, hacerlas bien, hermano. Hagamos el bien, porque aún la palabra del Señor nos habla lo que es bueno para nosotros, pero si nosotros no lo queremos hacer, tendremos que pagar consecuencias también. Así que hagamos siempre el bien y vistámonos de las vestiduras del Señor, aborreciendo el mal. Vivamos como luz, como hijos de luz. Amén. Bueno, pues este ha sido el tema de hoy, y vamos a darle gracias a nuestro Señor por habernos permitido